Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta bellísima Hello Kitty. Miren qué hermosa y qué tierna que es. Mide aproximadamente 15 centímetros de alto por 12 de ancho. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer a nuestra Hello Kitty. Eso significa que ya debemos tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, para tejer a esta hermosa gatita vamos a empezar haciendo su cabeza. Comenzamos en blanco haciendo 14 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 11 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena. Un aumento, 11 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 30 puntos bajos alrededor. Y lo que vamos a hacer ahora es 2 aumentos, 11 puntos bajos, 4 aumentos, 11 puntos bajos y terminamos la vuelta haciendo 2 aumentos para tener un total de 38 puntos bajos. Así vamos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 13 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos 2 veces, es decir, repetimos la misma secuencia al otro lado y así nos van a quedar un total de 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. A continuación vamos a hacer lo siguiente. 2 aumentos, 20 puntos bajos, 3 aumentos, 22 puntos bajos y un aumento para tener un total de 54 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 60 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer 2 aumentos, 26 puntos bajos, 3 aumentos, 28 puntos bajos y un aumento para tener 66 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 72 puntos bajos. Y vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 72 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 10 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 66 puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 disminuciones, 28 puntos bajos, 3 disminuciones, 26 puntos bajos y una disminución para tener un total de 60 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 54 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones, 22 puntos bajos, 3 disminuciones, 20 puntos bajos y una disminución para tener 48 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a empezar a rellenar la cabeza cuidando la forma que debe tener. La parte inicial de la cabeza es la que irá hacia abajo y aquí es donde irán las orejitas de nuestra Kitty.
Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Continuamos rellenando y cuidando la forma de la cabeza. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Cerramos en el último punto, rematamos y vamos a dejar una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Y con la aguja vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro y perdemos el hilo de esta forma y aquí ya tenemos la cabeza lista y ahora vamos a hacer sus orejas. Para las orejas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento y 13 puntos bajos 2 veces para tener 30 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para poder coser estas orejas a la cabeza y vamos a hacer otra oreja exactamente igual a esta.
Aquí ya tenemos las dos orejas listas de esta forma y las vamos a coser a la cabeza de nuestra Hello Kitty aproximadamente en esta posición. No las vamos a aplastar, sino que las coseremos así, y para eso las vamos a rellenar un poco cuando las estemos cosiendo, que queden en esta posición, algo por el estilo. Voy a coserlas y ya les muestro cómo quedan. Y bueno, así es como se ven las orejas ya cosidas. Más o menos ese es el espacio que queda, así se ven por los lados. Como ven, las rellené un poco para que no se aplasten las orejas. Así se ve por el otro lado. Y listo, ahora vamos a hacer los detalles de la cara. Primero, para los ojos y la nariz, vamos a recortar óvalos en paño lenzi negro para los ojos y en paño lenzi amarillo para la nariz, con estas medidas aproximadas. Los ojos tienen 13 milímetros de alto por 10 milímetros de ancho y la nariz tiene aproximadamente 11 milímetros de ancho por 8 milímetros de alto. La idea es que los ojos vayan aproximadamente en esta posición, es decir, en la mitad de la cabeza aproximadamente. Vamos a contar desde la cadena inicial, que alrededor de la que hicimos la primera vuelta. Desde esa primera vuelta hacia arriba vamos a contar. Entonces, a partir de la vuelta 13 hacia arriba van a ir pegados los ojitos de aproximadamente 3 vueltas y media o 4 de altas. Y van a ir pegados de tal manera que entre los dos ojos se vean 11 puntos libres disponibles. Y en la mitad de los ojos va a ir la nariz, casi al mismo nivel de los ojos, solo un poco más hacia abajo. Esta es la ubicación entonces de estos detalles, y vamos a hacer ahora los bigotes con la aguja lanera y el hilo negro. Aquí ya hice los bigotes de uno de los lados y así es como los hice. Básicamente lo que tenemos que hacer es sacar la hebra aproximadamente 3 puntos y medio o 4 detrás de cada ojo. Ahí sacamos el hilo negro a nivel de la parte de arriba del ojo y contamos 4 puntos, y en diagonal, es decir, por la vuelta de arriba, guardamos el hilo y lo sacamos 2 puntos abajo del primer bigote, es decir, acá. Así. Ahora para el segundo bigote lo haremos derecho, contamos 4 puntos y guardamos el hilo por acá. Y para el tercer bigote sacamos 2 puntos abajo de esta forma. Y este irá un poco más inclinado, es decir que contamos 4 puntos y lo guardamos 2 vueltas más abajo en diagonal de esta forma. Y eso sería todo para los bigotes. Así es como se ve. Así tenemos listos los bigotes y ahora vamos a pasar a hacer el cuerpo. Para el cuerpo vamos a empezar en el color del overall, que en mi caso es rojo, haciendo 14 cadenas.
y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento, 11 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 11 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 30 puntos bajos alrededor. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos, 11 puntos bajos, 4 aumentos, 11 puntos bajos y 2 aumentos para tener un total de 38 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 aumentos y 17 puntos bajos 2 veces para tener un total de 42 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así vamos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora, antes de cerrar el último punto, vamos a cambiar al color rosa. Este color. De esta forma cerramos la vuelta y ahora tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Así, ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser el cuerpo a la cabeza y tomando el hilo rojo nuevamente vamos a engancharlo en la parte de atrás del cuerpo de nuestra Kitty
por aquí, en estas hebras sueltas, vamos a enganchar nuevamente el hilo rojo de esta forma y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Así nos fijamos en que los puntos queden hacia arriba, vamos a rellenar el cuerpo y ahora lo vamos a coser a la cabeza bien centrado de esta forma. Voy a coserlo. Así queda la cabeza y el cuerpo ya cosidos y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color rosa y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Vamos a rellenar un poco los brazos, pero solamente la parte blanca, es decir, para que la parte de abajo no se aplaste. Así. Y ahora vamos a aplastar el brazo de esta forma y por los 8 puntos que tenemos disponibles allí, vamos a atravesar 4 puntos bajos. En el último punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo y vamos a hacer otro brazo igual a este. Aquí ya tenemos los 2 brazos listos y vamos a coserlos al cuerpo de nuestra Kitty. En esta posición vamos a coser con cuidado porque realmente es un poco difícil ya que tenemos la cabeza grande ya puesta, así que vamos a coser estos brazos 2 vueltas abajo de donde tenemos el cuello, es decir, justo encima de la parte roja. En esta posición vamos a coser los brazos de nuestra Kitty. Así quedan los brazos ya cosidos y ahora vamos a hacer los tirantes en rojo. Para los tirantes vamos a hacer 17 cadenas.
Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 15 medios puntos altos. En ese último punto ya podemos rematar y vamos a cortar. Y eso es todo. Vamos a hacer otro tirante igual a este. Aquí ya tenemos los dos tirantes listos y lo que vamos a hacer es que los vamos a pegar con silicona en el overol de nuestra gatita en esta posición. Así vamos a pegar ambos tirantes y así es como se ven. Y ahora vamos a hacer sus piernas. Para las piernas vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Hacemos ahora un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra para coser las piernas al cuerpo. Y estas piernas las vamos a rellenar y vamos a hacer otra exactamente igual. Aquí ya tenemos las dos piernitas listas de esta forma y las vamos a coser al cuerpo de nuestra Kitty aproximadamente en esta posición. La idea es que se alcance a ver un poco del color rojo del overol entre las piernas y que quede cada piernita debajo de cada brazo, y también lo vamos a coser de manera que se pueda sentar. Entonces más o menos en este punto es que vamos a coser las piernas y ya les muestro.
Así quedan las piernas ya cosidas. Miren qué tierna que se ve. Y ahora vamos a hacer la colita. Para la colita de nuestra Kitty vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Así, y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Vamos a rematar y a cortar dejando una hebra para coser la colita al cuerpo y vamos a rellenarla también. Así. Y la vamos a coser al cuerpo de nuestra Kitty. Vamos a sentarla y la vamos a coser de tal manera que la cola nos sirva para darle estabilidad al cuerpo y para que ella se pueda sentar sola. Entonces la coseremos así. Así es como queda la colita ya cosida. Como ven, se puede sentar sin problema. Y ahora vamos a hacer su lacito. En rojo vamos a empezar haciendo 38 cadenas. Vamos a fijarnos que la cadena no se doble, vamos a cerrarla de esta forma para empezar a trabajar en círculos, no en espiral, sino en círculo. Entonces, en esta primera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Levantamos una cadena. Y a partir de ese mismo punto vamos a hacer los 38 puntos bajos que tenemos disponibles en esta vuelta. Aquí ya hemos terminado los 38 puntos bajos y vamos a cerrar la vuelta. Vamos a buscar el primer punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, es decir que no tejemos ni sobre el punto deslizado ni sobre la cadena que hicimos, sino en el primer punto bajo de la vuelta anterior. Ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. Levantamos una cadena y comenzando a partir de ese mismo punto vamos a hacer 38 puntos bajos y continuamos de la misma forma para hacer 6 vueltas más, es decir, hasta que completemos 7.
así, y la última vuelta también la cerramos con un punto deslizado, una cadena, y ya aquí vamos a cortar entonces una hebra larga de nuestro hilo, y lo que vamos a hacer es sacarlo de esta forma. Esta va a ser la parte trasera del lazo, va a ir así, lo ubicamos en el centro, este cierre debe quedar bien en el centro, y vamos a empezar a darle vueltas con el hilo al centro, tirando lo más que podamos sin romper el hilo, pero intentando marcar lo más posible el centro de este lacito, dando vueltas con el hilo hasta que quede bien marcado y le vamos dando la forma que debe tener. Y así es como queda. Le damos la forma, aquí es la parte de atrás donde le hice un nudito para cerrar. Así es como se ve esta parte, y lo vamos a pegar a la cabeza de nuestra Kitty, aproximadamente en esta posición, algo así. Aquí ya lo pegué. Tuve que pegarlo de los laterales y le puse los dos alfileres para que se sostenga mientras se seca, porque estas son las partes que tocan el tejido, entonces desde allí las pegué. Así se ve. Como ven, queda levantadito de esta forma. Y ahora vamos a hacer el centro. Para el centro simplemente vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Y eso sería todo. Vamos a cortar el hilo para hacer un cierre invisible. Entonces cortamos el hilo de esta forma, tomamos la aguja lanera, vamos a pasar el hilo por el primer punto completo de esta forma, así, y nos devolvemos para pasar el hilo por la hebra trasera del punto anterior solamente, de esta forma. Así queda cerrado este anillo mágico, y simplemente lo que vamos a hacer es con silicona pegarlo al moño en el centro de esta forma. Y bueno, así es como queda nuestra hermosa Kitty. Miren nomás qué linda que es. Si ustedes quieren pueden poner un pequeño punto de rubor en sus mejillas, pero a mí me parece que se ve más bonita así, simplemente sin rubor. Así es como queda. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que la hayan tejido. Y además, si desean aportar a mi trabajo con una pequeña donación, recuerden que en la parte inferior del reproductor de YouTube encuentran el botón de gracias, y allí podrán donar la cantidad que puedan y que deseen. Y recuerden también que si suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.